Sabemos que has pasado por situaciones difíciles y a veces nadie comprende con lo que estás cargando. No temas por regresar a clases. Juntos saldremos adelante. Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México. Estudia con nosotros y cambia tu vida. A ti que buscas flexibilidad para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. Inscríbete.
Hola, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen en esta tarde. Le agradecemos como siempre al Instituto Mexicano de Ciencias Forenses y Humanistas, INCIFO, que siempre nos acompaña, y hoy tenemos el gusto de tener a su director con nosotros. Gracias por acompañarnos, Frank. Es un placer para mí, para nosotros. Agradecemos también a la Ilustre Sociedad de Jurisconsultos México y Juris. Un saludo. Perito Argentina, la doctora Diana Alonso, Constanza, muchas gracias por acompañarnos. Saludos a Proseca Argentina también, que siempre nos acompaña. A mi amiga Fanny, la loca poeta forense, muchas gracias. Y al Laboratorio Bioforensis de mi estimada amiga, la doctora Tere Durán, muchísimas gracias. Y bueno, el día de hoy estoy súper contenta porque, bueno, vamos a hablar de un tema muy especial, pero quiero presentarles primero a nuestros invitados de lujo. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña en esta tarde el doctor Carlos Napoleón Carrillo Flores. Les voy a hablar un poquito, nada más acerca del doctor, porque su currículum es bastante amplio. Él tiene una maestría en estomatología normativa y forense, es cirujano dentista, es criminalista también. Él se encuentra en un área de odontología del Departamento de Identificación de Servicio Médico Forense de la Ciudad de México. Es perito oficial de identificación forense. Él gustosamente es instructor de nuestro campamento forense, que ya está muy próximo, no se lo pierdan. Es instructor de técnicas de investigación cadavérica, identificación, perdón, estoy un poco nerviosa, es que estoy con dos grandes invitados, dos grandes amigos, identificación de necrodactilia, dactiloscopía, y bueno, me voy a acabar el programa diciendo el currículum del doctor, profesor de posgrado, profesor de grado en las materias de introducción a la criminalística, métodos de identificación, sistemas de identificación, antropología forense, criminalística de campo, curso de capacitación en dactiloscopía, ha impartido también para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, múltiples cursos en dactiloscopía y revelado de huellas dactilares, revelado de huellas lofoscópicas, en el Centro Superior de Investigación Forense de la Ciudad de México y orgullosamente docente del Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Y el honor es nuestro. Bueno, tenemos también al maestro Octavio Eusebio Castillo Luna. Maestro, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, también tiene un currículum bastante amplio. Bueno, nosotros tenemos el día de hoy, les decía, invitados de lujo. Él tiene una licenciatura en criminología y criminalística. Tiene una maestría en investigación criminal y en ciencias forenses. Tiene una especialidad en criminalística. Él es perito en dactiloscopía, en sistemas de identificación forense, en morfología humana e identificación forense. Ha tomado también cursos en introducción al sistema penal acusatorio, criminalística aplicada a la identificación policial, ciencias forenses y práctica pericial, congresos internacionales en identificación humana, morfología humana e identificación forense. Y les decía, me voy a llevar medio programa presentándolos. Métodos de identificación forense, su experiencia laboral, un poquito de lo que es su experiencia. Él trabaja para la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se encuentra en la coordinación de servicios periciales, perito en dactiloscopía, también es profesor titular de la materia de dactiloscopía, criminalística 1 y 2, en el Colegio Libre de Estudios Universitarios, profesor titular de la materia de dactiloscopía en identificación en la Institución Interdisciplinaria Jurídica Fiscal y Forense, como profesor en la materia de dactiloscopía, perito asesor en el área de asuntos periciales y próximamente docente también del colegio. Bienvenido, Gracias, maestro. gracias, Kamala. Muchísimas gracias. Es un gusto tenerlos aquí y bueno, en este caso tenemos un tema bastante interesante. Vamos a platicar acerca de lo que es la identificación humana dentro de lo que es la criminalística, la investigación del delito.
¿Qué me podrían platicar al respecto? Digo, es un tema bastante controversial porque de repente no comprendemos cómo participa la identificación en la investigación del delito. Maestro, por favor, adelante. Bueno, a mí me gusta mencionar algunas fuentes y viene a mi memoria una fuente que es del maestro, el doctor Alberto Isaac Correa Ramírez, donde nos dice que la identificación humana se puede ver desde varios puntos de vista. Una de ellas, uno de esos puntos de vista es desde la criminalística, donde necesitamos saber quién es la persona que se está investigando, se requiere saber quién es la víctima o quién estuvo en el lugar de investigación. Entonces, partiendo de este punto de vista, lo que a nosotros nos interesa en el ambiente de la investigación criminalística, pues sobre todo, primero, pues saber quién es la víctima, ¿no? Actualmente, en la sociedad que vivimos o en la época en la que estamos, hay muchos cadáveres en calidad de desconocidos, muchas personas desaparecidas, ¿sí? De pronto encontramos un cadáver en calidad de desconocido y necesitamos saber quién es esa persona. No estamos exentos, espero que nadie padezca o pase por esta situación, pero no estamos exentos de pasar una situación similar. Y para eso es muy importante pues tener documentos de identidad que son muy útiles, ¿verdad, maestro? Claro, sí. En este tipo de situaciones. Y por otro lado, bueno, además de saber quién es la víctima, pues necesitamos saber quién realizó ese acto o quién estuvo involucrado o quién estuvo presente cuando a esta persona le sucedió alguna situación. Entonces, para empezar, pues sería una opinión, desde este punto de vista. Yo creo que en este sentido, desde esos puntos de vista que nos dice nuestro Correa, pues sería muy oportuno mencionar esta situación, ¿no? Mencionando sobre todo pues, lo que está pasando, no, ni siquiera a nivel nacional, sino a nivel mundial. No sé, maestro. No, muy bien. Bueno, interesante lo que comenta el maestro Napoleón. Totalmente de acuerdo con él. Y a la pregunta que hace la doctora Clara, que es una pregunta muy interesante y podríamos desmenuzar así paso a pasito lo que refiere a la importancia de la identificación en la criminalística o desde el contexto de la criminalística. Esto es muy importante porque toma en cuenta, antes que nada, los principios rectores de la criminalística y a nosotros nos compete en ese apartado de la identificación el principio de correspondencias, ¿ok? Ocupando todos los procesos o todos los procesos para identificar. Y qué importante cuando habla de un tema tabú, nos encontramos en un país donde tenemos ya 100,000 desaparecidos, ¿ok? Acabamos de llegar a esa cifra oficial, 100,000 desaparecidos. Y aquí lo importante, lamentablemente la contabilización de los 100,000 desaparecidos, pues nos da la necesidad de identificar a las personas que se localizan y a las que no. También es importante tener en cuenta este dato: 100,000 desaparecidos del año 1964 a la fecha. Es importante aclarar que aquí un 97% de estos 100,000 desaparecidos se dan desde el año 2006, o sea, no es una cifra anterior, pero la contención viene de ahí y lamentablemente, digo, parecerá comercial, pero gran porcentaje de esta cifra se da durante el gobierno actual y ahí radica la importancia de la identificación, no solo en la criminalística, sino, como decía el maestro Napoleón, en fenómenos migratorios, específicamente en investigación de delitos, y por qué no, desde el punto de vista civil también sería importante lograr entender esto. Entonces, por eso, importantísimo lo que comenta el doctor Napoleón, conceptualizar o entender la importancia de la identificación de personas en todos los procesos del ser humano, específicamente aplicado a la criminalística, que será la investigación del delito. Identificar tanto a la víctima o al sujeto pasivo, que es quien recibe la conducta, como al sujeto que la despliega, que será el sujeto pasivo, en este caso el victimario, desde la perspectiva o la visión que le quieran dar. Entonces, una pregunta muy interesante y digo, hay para desmenuzar mucho acerca de ella. En ese sentido, a mí me surge una duda y creo que muchos de ustedes también. Nosotros tuvimos reformas y entonces y ya le dio risa, maestro. No, está bien. No, está bien. Hablando de las reformas, ¿qué es lo que sucede? Hemos tenido un proceso de evolución y de cambio, y dentro de este proceso, ¿cómo es que se da? Digo, ustedes trabajan en instituciones de procuración de justicia. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo nos fuimos adaptando a este cambio y de qué manera pudimos marcar el antes y el después? Excelente. Maestro, por favor. Es que es algo delicado, ¿no? De pronto los que estamos en ciertas instituciones
pues nos damos cuenta de algunas cuestiones que se han ido presentando por la transformación, ¿no? Así me Sí. puso. Adelante, maestro. Con confianza, maestro. Sí, con confianza. pero la Con situación... confianza, doctor. No se trata de balconear a nadie. bueno, Con confianza. Es de una manera general puedo comentar que es muy importante, ¿no? La reforma, todo viene por la necesidad de cambiar ciertas situaciones. Hay algunas reformas que, dependiendo también de a quién requiere defender o sobre quién desean proteger sus derechos, pues nos han complicado un poco a las instituciones públicas. Hay otra situación en la cual, pues debido a esas reformas, por ejemplo, digamos, con la finalidad de defender a una persona para que tenga una identidad o que esté identificado desde su nacimiento, por ejemplo, está el artículo 4 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en este párrafo 8, donde pues nos da esa garantía de que cada persona que nace tiene derecho a la identidad, ¿no? Incluso, pues, de pronto hay algunas situaciones que se vuelven un delito al no registrar a un niño recién nacido, ¿no? Se le está privando de este derecho, ¿sí? Pero hay algunas otras cuestiones en las cuales, con la necesidad de preservar los derechos de ciertas personas, pues, se omiten algunas o se vulneran los derechos de otras, ¿no? Esto que sucede y es público, que por defender a las personas o para respetar los derechos humanos de personas que estén involucradas en una investigación criminal, investigación criminalística, pues también de pronto se vulneran derechos de las víctimas, ¿no? Entonces, un antes y un después de las reformas es que de pronto se tenía el derecho o se tenía el poder para poder realizar muchas situaciones y con ciertas reformas, pues de pronto se limitan para ciertas actuaciones. O sea que Esto les en complicaron sentido- el trabajo, doctor. Pues realmente no se complica Sin el balconear trabajo, a nadie. no se complica el trabajo, pero depende mucho de ciertas direcciones, ¿no? Institucionales de cómo se puede llevar a cabo esta labor. Entonces, bueno, pues nosotros somos simples terrenales, somos simples. No, eh, son modestos, no son simples terrenales. somos nada más el instrumento mediante el cual se desarrolla el trabajo y dentro de esas reformas, digo, esta es una. Otra, la situación de las reformas en las que se requiere una actualización, una profesionalización de los servidores públicos, pues beneficia, porque hoy en día tenemos muchos compañeros que recién ingresan a la institución que ya cuentan con maestrías, doctorados, y ya estamos desde otro punto de vista, ya estamos desde un punto profesional y profesionalizado. No somos el clásico cuenta rayitas, por ejemplo, en dactiloscopía, ¿no? De hecho, ya no se habla de dactiloscopía, se habla de lofoscopía, que es una ciencia, pues es amplia, de que tiene sus ramas, y pues de igual manera, para hacer una intervención, por ejemplo, en odontología forense, pues también se requiere de una especialización. Entonces, pues bueno, para no abarcar todo el programa, pues le cedo el micrófono aquí al maestro Gracias. Octavio, ¿no? Gracias. Bueno, interesante pregunta, doctora. Que comentaba, digo, ante la pregunta, es muy interesante porque ahora hay que contextualizarla y ver qué vertiente le damos cuando habla de estas reformas. Me gustaría ser más incisivo, creo que en la reforma metodológica al trabajar. Creo que en el ámbito forense ya somos exigidos, y usted lo comentaba en algunas conferencias, ¿no? La obligatoriedad que tiene el experto, y por experto me refiero tanto al oficial como al particular. Aquí creo que también habría que marcar una diferencia porque ambos son profesionales en su trabajo, no demerita lo de uno o lo de otro, y lamentablemente siempre hemos hecho esa diferencia, siempre tratamos de dar un estatus a tal cual, y creo que ambos son profesionales, y creo que a mí me gustaría hablar nada más de las reformas metodológicas que se da al trabajo que hacen los expertos, ¿no? Ya tenemos una obligatoriedad de comprobar científicamente cómo es que realizamos nuestro trabajo, y qué tan importante que lo hagamos al momento de identificar las personas, ¿no? Tenemos que tener una certeza importante, una certeza total al momento de hacerlo. Entonces creo que ante su pregunta de las reformas, creo que las reformas metodológicas al trabajar, todas estas series de lineamientos que se nos da en el desempeño de nuestros trabajos, que insisto, no solo debemos de encaminarnos a los oficiales,
sino también a los expertos particulares, porque también desde un punto de vista ético están obligados a realizarlo. Sí, claro, Y decíamos, por supuesto. lamentablemente mucha gente lo toma como enemigos y no lo somos. Somos profesionales trabajando y cada quien va a tener su postura y la obligatoriedad de comprobarla científicamente. Entonces creo que en cuanto a la reforma, me gustaría acotar que sí hemos evolucionado. Anteriormente se trabajaba, y no quiero decir que se trabaja mal, era suficiente de acuerdo a la legislación en ese momento, pero usted lo comentaba en una conferencia que tuvo para el Politécnico, y bueno, es importante acotar la relevancia que debe de tener lo que hacemos, pero creo que debemos de concientizarnos todos del trabajo profesional que hacemos, ¿ok? No solo los que somos de instituciones públicas, sino los que como usted igual se dedican al ámbito particular, y creo que en el momento que se logre entender eso, estaremos cumpliendo ambos un principio ético, ¿no? Que es darle identidad a la gente que no la tiene por medio de nuestro trabajo. Creo que a mí me gustaría acotar ese tipo de reforma que a todos nos viene bien, y no solo nada más en el área de identificación de personas, sino en todas las áreas forenses, ¿no? Que sí viene una obligatoriedad de fundamentar lo que estoy haciendo, explicar, e inclusive, ¿por qué no debatirlo? Pues desde un punto de vista donde ambos tengan oportunidad de esgrimir sus argumentos, y que se tome en cuenta la justicia a quien tenga la razón o le competa la razón. Entonces, es muy interesante también, ¿eh? Déjame leer. Claro, porque además es de suma importancia, como bien decía maestro, poder referir. En todos los aspectos hubieron cambios. Sin embargo, específicamente en la identificación, hablábamos ahorita de poder realizar una investigación científica. Exclusivamente en el campo de la identificación, ¿cuál sería la diferencia, el antes y un después? ¿Cuál sería lo destacable dentro de lo que es el ámbito de la investigación? Les pregunto esto porque de repente también existe mucha gente que dice, bueno, es que realmente los sistemas de identificación, ¿qué garantía me dan? Y hablamos ahorita ya de una identificación científica y decimos, bueno, es que qué certeza tengo yo cuando me dicen que sí es mi familiar. Hablando, por poner un ejemplo, de una persona calcinada. Entonces, si nosotros estamos hablando de una investigación científica, ¿cuáles son los beneficios de estos cambios en materia de identificación? Excelente. Maestro, como guste. Bueno, ¿cuál es la garantía que tenemos actualmente al momento de realizar una identificación? Al aplicar un método de identificación, y tenemos toda una gama. Anteriormente, en el protocolo para tratamiento de identificación forense, que fue donde se comenzó de alguna manera a unificar criterios, bueno, estamos hablando de los inicios de esto, ¿no? Actualmente se utiliza el protocolo para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Pues ahí establece todas las ciencias forenses que van a intervenir para realizar este tipo de procedimientos, ¿no? Tenemos desde medicina, dactiloscopía, odontología, genética, Okay. Tenemos antropología sobre todo, ¿no? Si tenemos en este ejemplo que nos pone usted en relación a un calcinado, bueno, pues si no tenemos pulpejos, y de hecho hemos hecho intervenciones de dactiloscopía para poder rescatar huellas dactilares. Es muy difícil, no es imposible, es muy difícil, tampoco en todos los casos es posible, pero si no resulta adecuado un procedimiento de un método de identificación, entonces aplicamos otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tenemos? Odontología forense. Y si no tenemos odontología forense, bueno, está la antropología. De pronto se menciona que dentro de los métodos de identificación pudiera haber una jerarquía, y más que de nivel de importancia, sería por lo efectivo que puede ser algún procedimiento dependiendo del material biológico que tengamos a la mano. Por ejemplo, para hacer genética, y nuestros amigos especializados como la doctora Tere Durán pues, nos podrán confirmar el hecho de tener un tejido en buenas condiciones para un estudio de genética. Bueno, con eso es suficiente en caso de que no tengamos elementos antropológicos, odontológicos y sobre todo lofoscópicos. Entonces, ¿cuál es el beneficio de tener toda esta gama de métodos de identificación? Pues hay más certeza en relación a los procedimientos que se pueden realizar. ¿Cuál es la dificultad que tenemos todos los especialistas en identificación? Un argumento pre-mortem en el cual yo pueda presentar una cartilla del servicio militar, una credencial de elector, un acta de matrimonio en la cual yo pueda hacer un cotejo, una confronta de huellas dactilares y dar o establecer la identidad de un cadáver.
Si no tengo tampoco un odontograma para poder hacer una confronta con el identoestomatograma, pues también me complica la situación. Entonces, Perdón, doctor, en este sentido es válido. Se me ocurre una pregunta que también yo creo que mucha gente de nuestro público se debe estar haciendo. Si no tenemos cómo realizar una confronta, ¿es válido que, por ejemplo, el familiar diga, es que mi familiar ya no tenía las muelas del juicio, tenía varias resinas, tenía, no sé, algo que lo identifique, pero es válido que ellos den este argumento o tiene que formalizarse el argumento que se está dando, ¿no? O sea, realmente esa característica de identificación se tiene que demostrar o es válido solamente con que el familiar no lo diga. no, para hacer una certeza de lo que estamos estableciendo, necesitaríamos ese argumento, ¿no? Que mencionaba, argumento premortem, si no tenemos el odontograma, que es una ficha clínica dental, por lo menos una radiografía para que el profesional realmente haga un cotejo de elementos que se tienen a la mano de un argumento premortem con un argumento postmortem. Ahorita hay muchos métodos y técnicas dependiendo del área en la que podamos estar hablando. Pero lamentablemente, como comentábamos, eso nos complica un poco la situación. En relación a las entrevistas odontológicas, sí se ha hecho por mucho tiempo, precisamente por la necesidad de tener datos que quizás no estén avalados por un profesional, pues se ha hecho esas entrevistas para poder tener un material de cotejo contra un identoestomatograma. Sin embargo, pues nos serviría más como un dato de orientación para establecer la identidad de una persona que para decir certeramente que realmente se trata de este cadáver de Napoleón Carrillo porque tiene todos estos órganos dentarios postizos, ¿no? Tiene toda la dentadura postiza y pues sí, sí. No, o sea, claro, no, y lo puedo, ahorita te lo puedo mostrar. Ahorita me No, perdón por el salivazo. No, pero por ejemplo, una radiografía, y digo, dentro de la odontología forense, igual necesita otro programa, ¿no? Bienvenido, ya se comprometió públicamente a otro programa de odontología forense, los esperamos el siguiente mes. Sí, con mucho gusto los que quieran. No, pero por ejemplo, dentro de las técnicas que tiene la odontología forense tenemos la radiografía. Quizás no tengo todo el expediente clínico, pero tengo una radiografía que incluso me va a dar características desde la raíz de los dientes, la forma de la raíz, la conductometría. Pero, perdón, doctor, ¿sabe qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, yo voy al dentista y realmente no me hacen un expediente clínico y eso es algo muy delicado, ¿no? O sea, no me hacen un expediente, o sea, yo voy y le digo, me duele aquí, me atienden, adiós, bye, y se acabó. ¿Y regresa a ese consultorio? Sí, porque me quitó el dolor. Pues qué mal. Pero ¿cuándo lo modifica? Pero ¿cuándo lo modifica? Sí, entonces yo creo que eso es lo que nos pasa a muchos, ¿no? Digo, yo a lo largo de mi vida sí he ido bastantes veces al dentista, sí he tenido doctores que sí me han hecho así como el historial clínico, pero no todos lo hacen. Bueno, pero es el historial clínico o nada más llega y, bueno, ok, me debe 12,000 pesos y le vamos a hacer un resultado de cuenta, ¿no? Lamentablemente eso es lo que sucede con muchos colegas. A la hora de necesitar un expediente clínico, pues no lo tienen. Así es. ¿No? Entonces, de acuerdo a la norma, pues debe de hacerse un expediente clínico, por eso yo les aconsejo, si van al odontólogo y no les hacen su expediente clínico, pues no regresen, ¿no? No, pues, No sé, no traigo tarjetas ahorita, pero claro, más adelante, ¿no? Por favor, anoten el número. Si quieren consultar con el Por doctor. favor, los números que aparecen en pantalla, por favor. Estoy con la doctora, ¿no? Sí. Va a ser así. Van a dar ofertas de Hermana, ofertas de resinas y extracciones. Resinas y extracciones. Si dicen que lo vieron en el ¿Se vieron en el programa. programa? Un 10% de... Sí, ¿no? Ahora sí ven, ¿no? Resinas 2x1, aguas. Primero que les digan primero su expediente clínico. El doctor sí hace sus expedientes clínicos para en cualquier momento que se puedan extraviar, con el doctor si los encuentra. Sí, hasta les tomamos sus huellas dactilares y todo. Por favor, de promoción. Sí. Bueno, pero no quiero acapararte, por favor, maestro. No, es que, digo, la pregunta igual también, al igual que se da para mucho, específicamente a lo que comentaba, ¿no? Sí se toman en cuenta esos datos, pero nada más aterrizando y acotando lo que es el maestro Napoleón, nada más como orientativo. Entendamos igual que en el ámbito forense hay pruebas presuntivas o de presunción, pruebas orientativas y pruebas confirmativas.
Técnicamente, cuando hablaba de la certeza, solo vamos a tomar como fundamento las pruebas que sean confirmativas o lo que nos permita confirmar. Lo demás puede ser una especulación y lamentablemente en el ámbito forense a últimas fechas igual la especulación se ha vuelto caldo de cultivo que no debería de ser porque tenemos que ser contundentes en cuanto a lo que decimos. Y otra cosa muy importante que también a veces a los chicos que nos ven y que estudian criminalística se da por ende cuando utilizamos ejemplos para identificar que, como decía el maestro Napoleón, todo el material que nos dan es útil para este tipo de estudios, sino hay que ponderar, hay que entender que todo material para cotejo, independiente que sea biológico o no, hablando de firmas, balística, dactiloscopía, holofoscopía, genética, hay que entender que tienen que tener un mínimo de características o características mínimas para poder ser estudiados y no siempre en las investigaciones estos cumplen con esos parámetros. Entonces, nada más ahí a la pregunta que hacía, pues creo que tenemos en México un alto grado de certeza, protocolos establecidos para este tipo de procedimientos ya están, los toman de modelos internacionales, en realidad tomamos de modelos internacionales, y por lo regular en la identificación de personas se aplican modelos que utiliza la Organización de las Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional, y lo que trasladan mucho al ámbito de la investigación de personas es protocolos en investigación de desastres. Si hablamos de grandes cantidades de gente desaparecida o muerta que se requiere su identificación, entonces es muy común que en el ámbito forense se traigan muchos de dichos protocolos aplicables acá. ¿Por qué? Porque es en una escala menor, ¿no? Que entendamos igual la complicación que tiene este tipo de asuntos. Hablamos de tsunamis, terremotos, huracanes, inundaciones, etcétera, que bueno, van a tener una problemática y el ámbito forense, al igual que la identificación de personas, pues hay protocolos o lineamientos de otras áreas científicas para ayudar a comprobar de manera fehaciente estas cuestiones. Perfecto, maestro. En este sentido, por ejemplo, ahorita que menciona los protocolos, ¿cuál sería el protocolo como más estándar, el que se utiliza habitualmente? Y en este caso, ¿de qué otros protocolos podríamos echar mano de acuerdo a la naturaleza del delito o a la naturaleza de la situación o investigación en la que nosotros nos encontremos? Le pregunto esto porque, bueno, nos acompañan muchos estudiantes, claro, y de repente ellos o creemos que solamente existe un protocolo y entonces nos vamos sobre ese protocolo, claro, y sobre eso basamos toda la investigación, sea cual sea la naturaleza. Claro, claro. Entonces, qué bueno que lo pregunte. Bueno, habría que entender tal cual como lo decía que tenemos protocolos internacionales. Por ejemplo, igual la Organización de Estados Americanos saca protocolos también. Las fiscalías a nivel particular en cada estado, por las necesidades tanto operativas, económicas, geográficas, tienen también sus protocolos. Voy a poner ejemplo de cuando habla usted de distintos protocolos. A últimas fechas, una situación que ha vulnerado al pueblo de México es precisamente los feminicidios, que tal cual como hablamos de esta cifra de desaparecidos, bueno, el delito de feminicidio en México está a la alza, lamentablemente, y bueno, investigar de manera particular a este grupo vulnerable por esta cuestión de la violencia requiere que se establezcan protocolos. Entonces, aunque no lo crean, protocolo de la investigación o protocolo criminalístico de investigación en delito feminicidio, cada fiscalía de los estados tiene su protocolo, ¿ok? Y a nivel internacional hay un protocolo modelo. Van a diferir un poquito uno del otro, pero sí, por ejemplo, si investigaran un protocolo de investigación de feminicidio, habría que buscar el de su entidad, que puede tener una pequeña variante. Yo soy de la Ciudad de México, del Estado, tiene pequeñas variantes, pero todo va encaminado a que se cumpla a cabalidad las cuestiones. Entonces sí tienen que aplicar, repito, por zona geográfica, por ubicación o incluso por el tipo de fenómeno delincuencial que estemos investigando. Entonces sí hay un sin límite de protocolos. Hay una cuestión de México, ¿no? Y usted que entiende de esta cuestión de derecho, México es un país que tiene en cuanto a leyes una capacidad enorme. Déjese de que se cumplan un ojo. Pero en el área legislativa somos de los países que mejor tiene esa gama o esa miscelánea en cuanto a legislación. Digo, ya que se cumpla uno, que no se cumpla. Pero existe, ¿no? Existe y somos muy, muy buenos en eso. Entonces, habría que verlo. Ok. Dentro de lo que es el área de la identificación, ¿cómo es ese proceso? ¿No? Porque mucha gente, digo, ahorita nos mencionaban diferentes metodologías o técnicas de identificación. ¿Cómo puedo definir cuál voy a utilizar? ¿Cuántas necesito dentro de lo que es la investigación científica comprobable? ¿Tengo que utilizar una, dos, tres? ¿Cuál utilizo primero? ¿Cuál después? ¿Cómo le hago? Sí.
Pues como lo mencionábamos, ¿no? También aquí debemos de valorar la casuística, ¿sí? Dependiendo del el número de, más bien de la situación que se presente, hablábamos, por ejemplo, de un calcinado, ¿no? Entonces, por economía, por rapidez, casi siempre la lofoscopía es la más solicitada. Pero si en un momento dado yo no tengo pulpejos, yo no tengo ortejos, yo no tengo piel, nos ha tocado intervenir en algunos asuntos en los que nos piden los registros de palmares y plantares, ¿no? Llegamos y el cadáver está en estado colicoactivo y ya no tenemos ni siquiera epidermis, entonces pues ya procedemos a otro, ¿no? Entonces, lo que les mencionábamos hace un momento en relación a, no es una jerarquía como tal, pero quizás por efectividad, dependiendo del material biológico que nos encontremos, podemos decir que si no tenemos esta parte para la alofoscopía, bueno, en segundo lugar, pues, tendríamos un acceso más fácil, por así decirlo, si es que en su consultorio o clínica dental les hicieron su odontograma, bueno, pues es otra de las áreas que pudiéramos realizar con mucho mejor efectividad. Y posteriormente, bueno, bueno, claro, si no se tiene un maxilar, no se tiene una mandíbula en caso de restos óseos, pues lo que procedería o lo que sería enseguida de utilizar sería la antropología, ¿no? Y como decíamos, quizás en un momento dado, ya en una situación muy drástica, pues se requiere de la genética con ese poco material que sea aceptable para el especialista para poder realizar ese estudio. En ocasiones ni siquiera es necesario decir que llevamos este orden, simplemente pues dependiendo también del asesoramiento que tenga la autoridad encargada de la investigación, pues va a solicitar un equipo multidisciplinario, ya decíamos, ya vienen establecidos en los protocolos para poder realizar este tipo de metodología con la intervención de los diversos especialistas. Entonces, no es de que ahora voy a mandar a Dacti, ¿no? Ahora, claro, si nada más es una Sí, porque perdón, doctor, ¿cómo mandamos a un calcinado dáctil? Por ejemplo, y ¿no? puede que haya posibilidad, porque si por ejemplo tiene alguna Ok. parte, un miembro superior, Sí, el derecho o el claro, izquierdo, podemos, sí. pero habría que ver, como decía el maestro Napoleón, es casuística, ¿no? ¿Qué es que me presenta en esta situación y qué requiero hacer? Que es muy importante, no quisiera aterrizarlo con esta palabra, pero sería priorización. ¿Ok? Igual, la priorización habla de la importancia de procesar un indicio que esté en peligro de desaparecer. Creo que en cuanto a la secuencia que cuestionaban en este momento es, bueno, ¿qué tengo y qué es lo que necesito, qué requiero y aplicarlo de esa manera? Sin que sea tan específico a veces el protocolo, ¿no? De haz esto primero, luego esto después. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué material biológico tengo? ¿Sobre qué puedo actuar para empezar a hacerlo? Hay veces que nada más tendríamos un solo parámetro y pues con eso nos quedamos, ¿no? De pronto hay personas que mencionan, bueno, es Dacti porque es lo más fácil, ¿no? Decíamos, sí tenemos, por ejemplo, las huellas y nada más es contar rayitas, ¿no? O sea, fácil no es, ¿no? Digo, vengan a estudiar con nosotros y va a ser fácil todo, pero no, Doctor, ya se aventó el no está, comercial. sí. Les van a aparecer los números telefónicos, inscripciones abiertas. Estudien con nosotros y cambien su vida. Entonces, Por favor, bienvenidos. bienvenidos. Por ahí, producción, tenemos una pregunta. Sí, claro, sí, ya Por la favor. veía, Yo estaba los viendo. invito, por favor, les invito a que realicen sus preguntas, aprovechen, tenemos dos grandes expertos en la materia, aprovechen, pregunten, es ahora o nunca, lo que no les van a pasar son sus números personales, solo para las promociones Sí, del claro. doctor Napoleón. Sí, no, el de la... Preguntas privadas, no, por favor. Pues, toda la empresa aquí, el filtro de doctora Clara. Nada más para aterrizar esa situación de que se hace o se piensa que es completamente sencillo, pero quizás la dactiloscopía no requiera de una instrumentación o un equipo tan especializado como la genética y tampoco necesita auxiliarse de algunas imágenes como radiografías o algunos estudios especializados en odontología. Entonces, es un poco más rápido, es más accesible, es más rápido y también es más económico. Claro, si hablamos del sistema AFIS, pues sí requerimos, pero nosotros sin el sistema AFIS, pues hacemos identificación, ¿no? De hecho, hoy en la mañana realizamos una sin necesidad del equipo, ¿no? Entonces, A ver, platíquenos, doctor. pues Platíquenos. fíjese, doctor.
Un Que nos cafecito, un cuente. cafecito. Sí, entonces, adelante. Ok, bueno, tenemos una pregunta para el profesor Octavio. Nos dicen, ¿hay algún protocolo especial para los infantes en el proceso de identificación? Curioso habría que aterrizarlo en qué situación se encuentran. Y vamos a hablar en el caso de un infante o de un recién nacido. Curiosamente, salvo el certificado de alumbramiento y el acta de nacimiento y los protocolos en el hospital, que son la cinta adhesiva en el pecho y la pulserita en la muñeca de recién nacido y de la madre. Sí. Curiosamente, no hay un protocolo establecido en México para la infección desde que el infante ve la luz por primera vez. Esa es una problemática. Sí. Y en niños menores, pues tampoco o sea, sería el acta de nacimiento. Ahora, no es un juicio del registro civil porque no pretendo eso, pero al darle precisamente esta identidad desde el punto de vista jurídico en el registro civil, pues se supone que se plasma la huella dactilar de recién nacido en el acta de nacimiento. Lamentablemente, y repito, no en un juicio malo, por una cuestión empírica, pues nada más de manera empírica, como les decía, una técnica y pónganle una manchita, que curiosamente no va a poder ser cotejada o comparada en un futuro. Entonces no lo hay. En algún momento en México, en Ciudad de México, se tuvo la propuesta de hacer una cédula de identificación infantil y curiosamente por esta tutela de los derechos humanos y una cuestión ideológica del mexicano, dijeron, no lo puedo hacer, aunque yo no estoy de acuerdo porque el tener estos registros actualizados impediría la sustracción de menor, el tráfico de órganos, el robo de infantes. Es una laguna enorme de derecho. Totalmente. Entonces no lo hay. Y curioso porque países latinoamericanos como Colombia tienen una cédula de adicción infantil y se va actualizando cada 2 años con esa información, precisamente previendo el crecimiento del menor. Propuesta del maestro Octavio que llegue a la Asamblea Legislativa. No, hay que pegarle a la grilla y no se nos da mucho eso. Entonces, pero sí tenemos que legislar en esa materia. Por ejemplo, en Argentina, cuando igual se da el alumbramiento de un recién nacido, hay un protocolo que establece que se tienen que plasmar la impresión plantar de recién nacido junto con las bacterias de la madre antes de cortar el cordón umbilical. Antes de desvincular a la madre con el producto o el recién nacido, hay que hacer ese proceso y está legislado. Y en México, pues, tenemos una gran problemática, ¿no? Y decíamos, y venimos arrastrando muchas cuestiones que por esta cuestión hablamos de 100,000 desaparecidos, pues no podemos hacer nada porque hay que empezar a sentar las bases para poder ir más adelante, ¿no? Entonces, sí, a la pregunta expresa no lo tenemos, no lo hay en cuanto a recién nacidos o infantes, más que el acta de nacimiento. No, y este acto garantiza la trazabilidad Exactamente. en lugar de los hechos. En algún momento yo por curiosidad tuve entrevistas con jefas de enfermeras del Hospital de la Raza. Y curioso porque como soy inquieto y metichón, porque sí se me da, veo que es jefa de enfermeras y ella publica un artículo acerca de la identificación. Pero curiosamente su artículo de la dirección de infantes hablaba del protocolo dentro del hospital o en el servicio hospitalario, que era la etiqueta y la policía decía, bueno, yo lo entiendo, decía, ¿qué garantiza que no se despegue la etiqueta? Claro. Ok, o que no se rompe el brazalete. Sí, que se la cambien por otra. Totalmente, ¿no? Y curioso porque le llamo por teléfono, le escribo, y cuando digo perito, pues espanto de haber dicho, este cual tiene cara de violador o algo así. Nunca me contestó y no tuvimos oportunidad de intercambiar puntos de vista porque su artículo me parecía demasiado interesante. Y repito, la identificación intrahospitalaria o dentro del área de hospital de recién nacidos para evitar precisamente ese fenómeno, ¿no? Del sustraer los recién nacidos, pero era demasiado interesante, entonces nunca tuvimos contacto y creo que, tal cual como decía, pues hay que legislar en esa parte. Sería interesante. A quien lo pregunta, no sé quién lo haya preguntado, espero haber dado respuesta a su pregunta. Muchísimas gracias, maestro. Los invitamos a todos a que realicen sus preguntas. Por favor, díganos de dónde nos están visitando, de dónde nos acompañan. Vamos a irnos a un corte y regresamos con sus preguntas. No se vayan.
A ti que buscas flexibilidad para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. Inscríbete. A ver si me puedes pasar los nombres. Adelante. Pues ya estamos de regreso y ya tenemos por ahí saludos, tenemos preguntas. Muchas gracias a la maestra Arlet, nos dice saludos, les manda muchos saludos. Saludos. Maestra Arlet, saludos, por favor. Un beso. Tenemos por ahí también a Maggie Contreras, nos dice, el levantamiento de restos humanos, ¿cómo se lleva a cabo el levantamiento de restos humanos? Ay, excelente pregunta. Con mucho cuidado. Excelente pregunta. Excelente Muchísimo pregunta. Bueno, para efecto de levantamientos de restos humanos, hay que también que entender que son indicios biológicos, eso es lo primero. Y en segundo lugar, que independientemente habría que entender igual de qué segmento estamos hablando, pero tendría que ser tratado, repito, como un indicio biológico y va a ser identificado, fijado, descrito, documentado, igual que cualquier otro indicio. Lógicamente sí, el lugar a donde va a ser llevado o la disposición final del mismo va a ser distinta a cualquier indicio de índole física, pero sí tiene que ser en el lugar de los hechos tratado de la misma manera en cuanto al protocolo criminalístico que se tiene o en cuanto al método criminalístico. Pues tendría que ser realizado de la misma manera. Lógicamente, aquí viene un debate existencial bien grande y se ponía de moda durante la pandemia, ¿no? Todo el mundo decía, ay, es que el COVID y cómo los criminalistas andan trabajando con el COVID. Y no demeritando la labor de mis compañeros porque no es mi intención, pero creo que para eso es el equipo de bioseguridad. Así es. Independientemente que el que ocupemos, digo, lamentablemente hay a veces, pues por cuestión de presupuesto o algo, no estaba el que OPT se ocupaba preparado para esto o era suficiente para esto. En realidad de ahí viene precisamente el término de bioseguridad, ¿no? Tener estos cuidados o estos deberes de cuidado del profesional para poder realizar su trabajo, porque en un lugar de los hechos, pues está expuesto a todo este tipo de situaciones. Entonces ahí en cuanto a la pregunta, tendría que ser igual tratado de la misma manera que un indicio. Lógicamente, insisto, la disposición final y, por ejemplo, el análisis que se va a hacer del mismo, no va a ser lo mismo que, por ejemplo, un indicio. Un indicio, una vez que se termina este proceso de llevarse a análisis, pues se envía a bodega de indicios. Cuestión que con un segmento corporal no tendría que ser, ¿no? Yo ahí creo que, si mal no recuerdo, la Ley General de Salud habla al respecto de lo mismo, entonces nada más ahí en cuanto a esa pregunta. Aquí también hay que tomar en cuenta el tipo de restos humanos, ¿no? De pronto nos encontramos con esa clasificación que se establece en relación a lo que es un cadáver, lo que es restos humanos, si por ejemplo tiene las extremidades o solamente tiene la extremidad cefálica, en qué momento este cadáver se convierte, aunque esté completo, se convierte en restos humanos, si es un fragmentado, si son restos óseos. Sí, entonces dependiendo también de los restos humanos que requiera levantar, pues va a ser necesario cierta metodología, ¿no? Y aplicar las técnicas necesarias. Pero si quieren aprender, vengan a nuestro campamento forense en septiembre. Por favor, con mucho gusto, todos invitados. Sí, porque de acuerdo a los protocolos también mencionábamos que
ya están designadas esas especialidades para intervenir en la identificación. Entonces, cada uno también tiene su metodología, tiene sus técnicas, tiene sus embalajes especiales para poder levantar y embalar esos elementos para poder trasladarlos al lugar a los diversos laboratorios, ¿no? Quizás platico mucho con los compañeros, con los alumnos de la materia de laboratorio de criminalística. De pronto sabemos que hay un laboratorio para el análisis de genética, para el análisis de lofoscopía, para química, pero quizás no tomamos en cuenta que un anfiteatro también es un laboratorio de odontología, de antropología, de genética, de medicina, ¿no? Entonces, dependiendo de la especialidad, pues el criminalista debe de tomar en cuenta todas esas especialidades y conocer el tipo de levantamiento especial para cada una. Y en caso de que ya se esté aplicando un protocolo en que van todos los especialistas, pues cada uno debe de conocer cuáles son los requerimientos, los materiales, los embalajes, el etiquetado y el transporte, ¿no? Porque también no vamos a mandar, digamos, restos óseos que necesitan refrigerarse como un tejido, ¿no? Que tratamos de evitar lo que es el proceso de putrefacción. Sí, entonces también de acuerdo a la casuística decíamos, pues dependiendo del tipo de restos humanos que requerimos levantar, pues vamos a considerar la técnica o la metodología de levantamiento. Ok, en este caso, doctor, ¿se hace levantamiento en conjunto o por separado o cómo es que se realiza? Regularmente, y nos ha tocado en las intervenciones, yo de pronto siempre pido mano, ¿no? O sea, cuando vamos a alguna exhumación. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos que hacer la intervención directamente en el lugar, no se trasladan en ocasiones los restos al INCIFO, al CIBEFO, al anfiteatro, y tenemos que intervenir. O sea, quienes conocen esto y quienes lo han practicado, de pronto en el mismo lugar se hace o se establece un anfiteatro o se lleva al anfiteatro móvil. ¿Por qué yo siempre pido ser de los primeros? Pues porque al momento de que se realiza algún otro estudio, se tiene que lavar el cadáver, se tiene que lavar los restos que están que se encontraron y pudiéramos tener el riesgo de perder esas características trofoscópicas para poder realizar ese estudio, ¿sí? Entonces, dependiendo de la casuística, perdón por repetir tanto esto, pues los especialistas que están presentes pues se van turnando para poder intervenir. Entonces, pues de hecho el levantamiento lo tendría que hacer el criminalista acompañando del médico y sobre todo cuando se hacen exhumaciones tiene que estar presente pues el antropólogo, el genetista, el odontólogo. Hay que considerar los protocolos, pero también pues se obedece mucho a lo que son las peticiones de la autoridad encargada de la investigación. Porque de pronto no se toma en cuenta el protocolo, la autoridad no menciona o no solicita al odontólogo, pues el odontólogo no asiste. Ok, doctor, dijimos sin balconear a nadie. Ok, No, bueno. en un país de los cocos. En un país muy lejano, aquí en México no pasa. No, estamos hablando de los cocos, ¿eh? Tenemos saludos, Salud. tenemos muchos saludos. Licenciada Anel Castillo de Puebla les manda saludos. Excelente programa. Tenemos a Beatriz Romero de Naucalpan. Tenemos a Stacy Salas de la Misión Hidalgo. Saludos hasta Hidalgo. Esperamos los pastes. Nos los pueden enviar. En la página está la dirección y nos los envían. Aquí los recibimos. Mejor un chimbo y un pastel no quiero. Chimbo, por favor. Se acepta de todo. Sí, de todo. Se acepta de todo, sobre todo pastes. Ok. Tenemos Adriana de la Ciudad de México, Campus Cleo. Saludos a todos nuestros amigos de Cleo. Adriana, me a saber. Gracias, Adriana. Gracias. Tenemos también a Israel Ramírez. Excelente plática. Saludos. Gracias. Saludos para mí. Gracias, Israel. Gracias. Y bueno, vamos con otra pregunta. Nos dicen, ¿qué tan cierto es que se pueda llevar a cabo la toma de huellas plantares y palmares a un menor sin la presencia y autorización de sus padres o algún tutor, considerando que el menor está bajo la tutoría del Ministerio Público? Correcto, sí. Con oficio de intervención, sí. Solamente fue que haya sido víctima de violencia.
Y lógicamente en estos casos el que violenta a veces el padre o tutor, sí, si está, es correcto, se puede hacer. Ahora, la justificación aquí para que lo hagamos, el oficio de intervención o la petición del agente del Ministerio Público o de la autoridad que solicita precisamente el estudio dactilar y, palmar y plantar del menor, es correcto. Es muy buena pregunta, es muy concreta. Sí se puede, Perdón, maestro, me emocioné porque dije, No, esta sí me la sé, adelante. esta sí me la sé, por favor. Yo lo sé. Entonces, sí se puede, es correcto, toda vez que quien está, y entendamos que aquí precisamente se vela por los derechos del menor, ¿no? Entonces, aquí sí se puede, se vale. Pues incluso en la misma pregunta lo comenta, ¿no? La tutela en ese momento pues es del Ministerio Público. Sí. De pronto se cree que porque no está el papá, la mamá, entonces no se puede realizar. También hay que tomar en cuenta, pues nos ha pasado, que de pronto hay menores infractores y pues ahí en ese sentido, pues ahí sí requerimos la autorización de los tutores. Ok. Tenemos también saludos de la maestra Natalie Maldonado. Excelente charla, muchas felicidades. Amiga hermosa, muchas gracias. Un abrazo. Saludos también a Reina Elizabeth de Chihuahua. Por favor, saludos, Chihuahua. Saludos, Reina. Hagamos los quesos. Ella nos va a mandar quesos, por favor. Los esperamos. Recuerda, en la página del colegio está la dirección. Ok, vamos con chocolate. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo es el proceso de identificación en los cadáveres en estado de descomposición? Otra vez, es que vas a tener que usar la misma palabra, pero... es que, bueno, en relación a lo que hemos estado platicando, dependiendo del estado de descomposición de los restos humanos, pues vamos de menos a más, ¿no? Digo, de menos no por minimizar la dactiloscopía o la lofoscopía, pero en este caso, pues es algo que está más a la mano y que pudiera hacer. Es que nosotros somos bien rápidos para hacer la identificación con la lofoscopía, ¿no? Entonces, por eso es que es la primera intención. Sí. Pero hay que considerar también de las características que se tiene el cadáver, esos tejidos, porque se puede hacer desde la guanteleta dérmica, desprendemos el guantecito de la epidermis, nos lo colocamos, claro, enguántense primero para poder hacer ese entintado y la impresión de las huellas dactilares, y pues volvemos a lo mismo, o sea, dependiendo del estado de descomposición, pues tendríamos que hacer desde dactiloscopía, por ejemplo, odontología, dependiendo también del estado de descomposición, para tener acceso a esa cavidad oral y poder recabar toda la información en el identoestomatograma. En ocasiones requerimos hacer la necropsia oral. Y en la necropsia oral lo que vamos a hacer es un acto necroquirúrgico para poder aperturar la cavidad oral, tener acceso a esa información, y esperemos que ojalá consideren el tip que les dimos para que vayan a un odontólogo, un servicio dental donde les hagan su expediente, y esperemos que no lo necesiten, pero para tener esa información, ese argumento pre-mortem para poder hacer, ¿no? Sí. Podemos tener una metodología, una técnica para la recuperación de información de un cadáver de lo más excelente. La maestra Natalie Maldonado, excelente perito odontóloga forense, puede tener una intervención magnífica como todo lo que ella hace, pero si no tenemos el argumento pre-mortem, pues nunca vamos a poder realizar esa confronta eliminatoria y establecer la identidad de ese cadáver. Ahora, aquí también sería bien importante acotar que específicamente siempre como estudiantes vamos al extremo, ¿no? Es que tengo que encontrar lo mínimo y la víctima tiene que estar ya en las últimas, y no, también se puede dar en un caso de muerte reciente donde el cadáver está completo, está en óptimas condiciones, pero siempre los ejemplos que se utilizan más por después de eso tiene que estar en lo último, o sea, lo último, y así, ¿no? Sí, quemadísimo, ya incineradísimo, ya no hay. Entonces no siempre se da estos casos. También habría que entender, como lo venía comentando el maestro Napoleón, que tiene que ver mucho con la situación. Ahora, no todas son así de extremas, ¿eh? En realidad, si hablamos estadísticamente, creo que la estadística da más estos casos de que son más básica la técnica para hacer esta toma de muestra y esta comparativa que el caso extremo. Entiendo que el caso extremo les dé más curiosidad, pero repito, estadísticamente es más lo que se da, lo que es procedimientos básicos, ¿no?
o procedimientos más simples que un procedimiento más complejo. Claro, perdón, doctor. Y en ese sentido, tendríamos que ver también la posibilidad de adecuar otro tipo de protocolos, lo que nos mencionaba hace un momento, ¿no? De acuerdo a la naturaleza de la situación. De la situación muy particular, pero repito, si lo ven en estadística, estadísticamente es más, no sé, un muerto reciente, que a lo mejor lo máximo que tenga es rigidez cadavérica, Claro. que igual, dependiendo de la situación que se dé desde el punto de vista de la ofoscopía, pues damos un masaje, o si ya pasó tiempo, pues ya en realidad no hay que hacer este procedimiento, son procesos más sencillos. Pero digo, es muy común del chico que está estudiando que siempre ponga un caso súper Complicado. extremo, ¿no? Sí, súper extremo, tiene que ser, es como la valoración de la criminalística, ¿no? Erróneamente siempre se piensa criminalística, homicidio, tiene que ser homicidio, si no, no lo Sí, hace. claro, no. Y la gama de delitos, de acuerdo al Código Penal, Sí, ¿eh? si lo vemos estadísticamente, se investigan más robos simples, no sé, robos con violencia, que la situación de homicidios. Digo, que en nuestro país va creciendo esta cifra, pero en realidad los casos son más básicos en cuanto al procedimiento de investigación. Y quizás el ejemplo que pudiéramos considerar que puede presentarse un poco más es la saponificación, pero aún así hay materiales adecuados y repito, como anteriormente lo mencionábamos, puede haber todavía material, hay oportunidad de poder rescatar dactilogramas para poder hacer esas impresiones y una confronta, pero si la saponificación pudiera, digo, igual como dice el maestro Octavio, estadísticamente es en menos porcentaje, pero puede haber mayor presencia en este tipo de cadáveres. Pero a pesar de esa degradación de los tejidos, pues se puede, teniendo una técnica correcta, se pueden rescatar las impresiones dactilares. Y pues si quieren aprender, vengan con nosotros, claro. Sí, Por claro. favor, campamento forense, no se les olvide. Campamento forense, los esperamos sábado 24 de septiembre. Les va a aparecer por ahí el número de teléfono, también en la página del colegio para que se registren. No se queden fuera, son lugares que hay que reservar porque se acaban. Entonces, por favor, no se queden fuera, de verdad, es un magno evento. Este año contamos con ponentes internacionales también y con expertos en la materia, como nuestros invitados del día de hoy. Gracias. Es cupo limitado, ¿eh? Por Cupo favor, no. limitado, regístrense hoy. Quiero mandar un saludo también a Angélica Cajamararca. Saludos hasta Ecuador, Angélica. Saludos, Angélica. Saludos a Ecuador. Tenemos otra pregunta. Nos dice, ¿nosotros podemos hacer nuestro expediente dental solos? Sería la misma situación. Sería complicado, ¿no? Sí, de hecho, también algo muy importante, lo que siempre les comento a los chicos, chicas, a los estudiantes, que por el hecho de estudiar criminalística o el ser criminalistas y conocer los diversos métodos de identificación, pues al mundo de que nos titulamos, nuestro título dice licenciado en criminalística. No dice licenciado en odontología, no dice licenciado en antropología, no es genetista. Excelente observación. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nosotros decíamos, si hay ese expediente que está certificado por un profesional con título y cédula profesional, artículo 5 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es lo que va a avalar esa información que tenemos, sí, porque si no sería lo mismo que vayamos a decir qué información tenía una persona, un familiar, y pues no está avalado por un profesional, con título y cédula profesional. Claro. Sí se puede, pero pues la validez restaría. Claro que nos darían un poco más de información, ¿no?, de orientación, pero pues lo mejor sería ir a un consultorio dental para tener la ficha dental, que es el odontograma del expediente clínico, y tener realmente ya un certificado odontológico. Claro. Además, bueno, no sé ustedes, pero yo no me imagino viéndome en el espejo y diciendo, a ver, voy a hacer mi anotación, aquí tengo 2 caries. Sí. Digo, yo sí, o sea, yo no sé, o sea, Bueno, solamente Maestro, no que- petiche, maestro. No petiche. Yo sí me veo, yo sí me toco. ¿No?
Tócate, conócete. Bueno, doctor, es que usted es un experto, ¿no? Yo creo que sería muy sencillo porque diariamente lo realiza, conoce del tema, pero se imaginan nosotros que no conocemos y como bien refiere, el hecho de que tengamos un poquito de conocimiento en el área no quiere decir que seamos especialistas o los expertos para poder realizar dicha actividad. Y ha pasado que de pronto el criminalista, como ya vio odontología forense en la licenciatura, de pronto quiere hacer un dictamen de odontología forense o de antropología. Entonces, digo, yo la última vez que me anestesié tuve parestesia temporal. Me pegaba con la lengua de fuera, parecía perro en calle sin beber agua, entonces... ¿Usted solo se anestesió? Sí. No hagan esas cosas, ya vieron lo que sucede. Yo fui con un profesional. Conmigo mismo. Dije, a ver, ¿tienes título? Sí. ¿Tienes todo? Sí. Ok. Me anestesio. Ok, bueno, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿qué opinan de la técnica de rehidratación de cuerpos desarrollada por el doctor Alejandro Hernández Cárdenas? Así es. Rodríguez. Excelente. Excelente, ¿no? Pues es que, ¿qué opinión nos merece? Pues creo que, digo, tal cual como lo decíamos, ¿no? Creo que de los científicos contemporáneos más reconocidos en México, pues gran labor la que se está haciendo, definitivamente. En la opinión de nosotros, pues ha facilitado mucho el trabajo más en esa zona por lo particular, la casuística de aquel lugar específicamente y la necesidad. Entonces creo que definitivamente, aunque también es cierto que no a ese nivel, aquí soy muy enfático, no a ese nivel, pero ya había, inclusive ya existían procesos de rehidratación en logoscopía, rehidratación en cuanto a pulpejos, no a ese nivel, no había quien metiera un cuerpo completo, etcétera. Ese es el mérito del doctor Alejandro. Entonces, no a ese nivel, él lo revolucionó. E inclusive, si mal no recuerdo, posterior a él, la UNAM estaba igual en proceso de una investigación para efecto de visualizar otros componentes de rehidratación. Entonces, ¿qué opinión nos merece? ¿No? Todo el reconocimiento, ¿no? Todo el reconocimiento de nosotros ante esto. Creo que es una generalidad del mexicano en el ámbito forense. Digo, desde mi punto de vista, eso sería, no sé si el maestro Napoleón. Y de hecho, saludos al colega, amigo, maestro Alejandro Hernández Cárdenas Saludos, Rodríguez. saludos. Está viendo, igual nuestro reconocimiento por su gran labor. De hecho, es una técnica que, como él lo menciona, es muy económica. Y no solamente rehidratación cadavérica, de hecho hace reversión del proceso de putrefacción y se pueden obtener características como si el cadáver tuviera muerte reciente. Claro, ¿no? características Incluso, que ya se perdieron por completo y es impresionante cómo se pueden obtener de nuevo. Claro. Sí, y como decía el maestro Octavio, pues contemporáneo, al igual que el maestro doctor Zamora, que es investigador muy joven, colega, amigo, saludos, en el cual nos dan técnicas y procedimientos que están al alcance de los profesionales y que pueden apoyarnos para la identificación forense. Nada más una anotación, en cuestión de la rehidratación es mucho más barato que la placinación, ¿no? Por ahí en la Universidad de Guadalajara, el doctor, perdón, se me fue el apellido, es Fernando González, si mal no recuerdo, hace también esa técnica de placinación en cadáveres recientes para conservar esos cadáveres en ese buen estado y que puedan tener la oportunidad de ser identificados, ¿no? Una gran labor también del doctor Fernando. Regularmente lo relaciono mucho o lo empato con Gunther, el artista plástico que se dedica también a la placinación, ¿no? Los presupuestos, claro que son diferentes, abismales. Hay una gran oportunidad por parte del artista plástico, pero bueno, la gran labor que hace el maestro Fernando en Guadalajara, pues es muy útil para las personas que están en calidad de desconocidos, ¿no? Y nos pueden facilitar la identificación, ¿no? O por lo menos apoyan a que se puedan identificar esas personas. Claro, ¿no? Y qué bueno que a quien preguntaba eso, creo que igual utilizar este foro para el reconocimiento, digo, no solo estos personajes que han revolucionado el área forense en la actualidad, ni los de antaño, sino que también hay mucho investigador desde su escritorio, en su oficina, claro, en diferentes entidades. Orgullosamente mexicanos. Claro que sí, totalmente. Creo que sería un buen foro y qué bueno que lo comente. Repito, el reconocimiento a estos que son tan famosos en este medio como el doctor Zamora, el doctor Cárdenas, pero creo que también, igual, el reconocimiento aquí público a todos esos que están en un escritorio haciendo su labor todos los días, con todas las vicisitudes que tenga el hacerlo o no hacerlo. Inclusive, digo, aquí a título personal,
me tomo el espacio y si el maestro me lo permite, pues nosotros también reconocer a nuestros compañeros, ¿no? De la Fiscalía de la Ciudad de México. Un saludo también, saludo, por chicos. favor. Algunos ya nos mandaron saludos también, pero repito que igual desde su trinchera, pues están haciendo la labor, digo, no con ese reconocimiento, con esa fama, Claro. pero que también ponen su granito de arena para hacer precisamente, pues que la justicia en México sea un poquito mejor, ¿no? Que vaya mejorando con esa gran necesidad. Claro, por supuesto, nuestro reconocimiento a los compañeros, un saludo y bueno, también la invitación, esperamos en algún momento tenerlos por aquí. Claro que sí, que alguno de ellos voltee para acá y diga yo voy, por favor. Sí, el maestro levanten la Correa. mano. El maestro Alberto Isaac Correa Ramírez, que ya lo había mencionado también, un gran maestro, amigo, el doctor Correa, que también nos ha apoyado en muchas situaciones y que dentro de los precursores en nuestro país en odontología, junto con el maestro Oscar Lozano y Andrade, pues también han aportado bastante bibliografía, sobre todo documentación para las investigaciones que actualmente se están haciendo o los procedimientos que se aplican, ¿no? Todo ha evolucionado, claro, pero pues creo que si ellos no hubieran iniciado en su momento con ese tipo de investigaciones, pues ahorita Claro. estaríamos con más ausencias en la investigación. Claro, y como bien dice el maestro Octavio, todos los que nos dedicamos a lo que es la investigación del delito contribuimos con nuestro granito de arena dentro de lo que es esta evolución, este cambio, inclusive nuestros estudiantes, Totalmente. porque ellos además tienen el compromiso de ser mejores que nosotros cada día. Totalmente, inclusive estos jóvenes que se están dedicando a esto, igual nuestro reconocimiento y ojo, el compromiso que tienen, ¿eh? No solo reconocerles la Sí, fama, claro. echarle ganitas, chicos, estudiar. Digo, créanme que en manos de ustedes está el tener un mejor país, ¿no? Ahorita comentábamos estas cifras que nos escandalizan, estas preguntas que dicen, bueno, ¿por qué tenemos esa necesidad? Bueno, creo que a todos nos compete, ¿no? Desde su trinchera y desde el lugar que lo estén haciendo, pues hacerlo de mejor manera, ¿no? Todos aquellos que bien o mal tratamos de hacer un México mejor. Entonces, creo que sí, ahí me estoy viendo un tanto romántico, un tanto sentimentaloide, si ustedes quieren. Pero de verdad, digo, no solo reconozco a esos famosos, sino a todos los que estamos macheteándole Por día con día, supuesto, claro. correteando la chuleta desde aquí. Creo que a todos ellos en Chihuahua, en Hidalgo, o sea, que en el Estado En de Puebla, México, Puebla, Estado de México. sí, no sé, Michoacán, Guanajuato, Tabasco, Saludos para Michoacán. Quintana Mi Roo, familia me está etcétera. viendo. Exacto, mamá, prende la video, ¿no? Ah, prende la video. Excelente. O sea, Prende la que videocasetera. estoy en la atención a todos ellos, de verdad, nuestro reconocimiento y gratitud y pues a seguirle dando para adelante, ¿no? No hay de otra. Perdón, nada más para hacer la cita puntual, el doctor Fernando Rodríguez en Guadalajara, quien es que se encarga de la placinación de cadáveres para darles esa oportunidad de ser identificados. Lamentablemente el mantenimiento pues se tiene que hacer de 2 a 3 meses, perdón, 2 a 6 meses y sí es costoso. Los Nada dineros. más era. Sí, la cuestión económica, lo que comentábamos en un principio, ¿no? Claro. De pronto, no es que sea tan fácil la dactiloscopía. Para nosotros, eso dijo nosotros. Modesto, un poquito modesto. No digo para nosotros los que estudian en IPSIF o en el colegio, sí. No, pero la economía, ¿no? Es lo que impera lamentablemente en la procuración o en la investigación en muchas ocasiones. Y bueno, si no tenemos buenos presupuestos o no tenemos el alcance para poder comprar equipos, materiales, pues nos vemos muy limitados. Sí, pero como bien dice doctor maestro, estudien con nosotros y cambien su vida. Próximamente vamos a tener aquí taller de dactiloscopía, ya los comprometí públicamente, inscripciones abiertas. Diplomado también de dactiloscopía. Así Próximamente es. aquí con nosotros. Próximamente, INSDIFO y Colegio Multidisciplinario de Ciencias Forenses México les invitan. Inscríbanse. Odontología forense también. Ah, odontología. Ok, tenemos otra pregunta. Nos dicen, ¿se puede identificar a una persona por medio de la poroscopía? Si la respuesta es sí, ¿cuántos poros se toman en cuenta para poder saber que pertenece a esa persa o no? Excelente pregunta, esa es muy buena. ¿Quién hace esa pregunta? ¿No tiene que hacer esa pregunta? Esa es muy Sí, buena. la licenciada Arlet. ¡Saludos! Ay, tienes que ser tú, Arlet. Muy bien. ¡Saludos! Excelente pregunta, Arlet. Excelente pregunta. Muy bien. Cuando hablamos de poroscopía, es importante entender que, primero, la filosofía que utilizamos o la corriente de estudio que utilizamos para tomar en cuenta la poroscopía desde el punto de vista logoscópico es la holística. ¿Qué es la holística? Dícese de la ciencia que habla del estudio de un todo. Entonces, si la aplicamos a las huellas dactilares, tendríamos que tomar en cuenta todo de la huella dactilar. Ahí entran los poros
que es parte importante de una huella dactilar, palmar, o plantar en este caso, y en realidad no hay un número mínimo de poros que tomar en cuenta, toda vez que van a ir en conjunto con otras características de la huella dactilar, palmar o plantar. Por eso les digo, desde la vertiente holística lo tomamos en cuenta. Sería importante que acotar, a ver si me acuerdo de todos, porque luego se me va la vida, soy viejito. Hay 5 parámetros de estudio que pone Edmond Locard en la poroscopía, que la da a conocer en 1911, y dice, los factores de estudio de la poroscopía son 5, va a sonar como comercial. Primer factor, voy a hablar de cuantimetría, que fue la que preguntó la maestra Red. Cuantimetría es cuántos poros hay en una longitud de cresta. ¿Ok? Entonces, cuantimetría, ¿cuántos hay? Poromorfología, forma de los poros. ¿Ok? Interespaciado, espacio entre los poros. El interespaciado tiene otra división que es en 4 grupos: interespaciado cercano, distante, formación en cadena y en grupo. Ahí son los 4. Por ubicación, que es la disposición que tienen los poros en una cresta. Pueden ser centrales, marginales internos, marginales externos y mixtos. ¿Cuántos llevo? 4. Morfología. Ya, morfología, ya dije forma. ¿Cuántos? Y el tamaño. Se me olvidó el tamaño. Porometría. Porometría, que habla de la dimensión o el tamaño de los poros. Entonces, porometría, por ubicación, interespaciado, por morfología y cuantimetría, que es la que preguntaba Red. Son los 5 factores de estudio que da a conocer Edmond Locard para la poroscopía. Espero haber dado respuesta a la pregunta que hacía la maestra Arlet. Puntual, maestro. Puntual. Ahí está, maestra Arlet. Entonces, no hay un número específico. ¿Por qué? Porque toma en cuenta todo. Ya puede entregar su tarea el domingo. Por favor, y que examen, Aprovechen, qué buena idea. Aprovechen, preocupen todas sus tareas ahorita para que saquen 10. Por favor, sí. muchachos. Además es alumna de nuestro diplomado en dactiloscopía. Excelente, maestra Arlet. Que siempre llega bien puntual, ¿verdad, Arlet? Con trampa y todo, pero ya tiene la respuesta de la tarea, ya tiene la tarea hecha. Muy bien. Sí, muy bien. Espero haber dado respuesta. Ok, ¿hay en el público alguien más a quienes le podemos ayudar con su tarea? Siéntate con la confianza de preguntar. Con toda confianza. Y es que ahorita, siempre que doy ese tema, se me olvida de la porometría o la dimensión de los poros. Siempre se me va. Es la edad, ya está uno viejo para estas cosas. Ya casi medio siglo de vida, entonces. Ya. Es complicado. Bueno, vamos a ir a otro corte. Tenemos aquí, pues, como ya se dieron cuenta, otro corte. Tenemos aquí expertos en la materia. Realicen sus preguntas y estudien con nosotros y cambien su vida. Vamos a un corte. A ti que buscas flexibilidad para comenzar tu bachillerato o licenciatura, una modalidad que se adapte a tus necesidades para que avances a tu ritmo, el Colegio Multidisciplinario y Ciencias Forenses México es tu solución. Te ofrece las licenciaturas de Psicología, Pedagogía, Derecho, Criminalística y Criminología, así como Bachillerato. ¿Qué esperas para continuar con tu crecimiento profesional? Estudia con nosotros y cambia tu vida. Aprovecha que tenemos un 50% si te inscribes en horario vespertino. Mándanos un WhatsApp al 5531 41 20 39 y al 5563 56 92 06. ¡Inscríbete ya!
Pues ya estamos de regreso con nuestros especialistas y bueno, vamos a abordar lo que sería dentro de lo que es la identificación. Decíamos cómo vamos a abordar, perdón, de repente el levantamiento, porque comienza desde el levantamiento para hacer una adecuada identificación, cómo lo vamos a levantar, cómo lo vamos a transportar, decían, y una vez que llega al lugar en donde se va a analizar, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Se canaliza? ¿A dónde? ¿De acuerdo a qué? ¿Cómo se realiza este proceso? Eso es buena, ¿eh? Eso es buenísima, maestro. ¿Más? No, es buena, me quedo pensando. Muy ¿Qué bien, dijo yo? muy bien. Pensando. Digo, pues, lo que pasa es que es muy amplio, como todo lo que Adelante, sea. doctor, el espacio es totalmente suyo. Ok. Bueno, para empezar, requerimos saber, estamos hablando de identificación humana, pero no solamente la identificación humana se va a realizar hacia cadáveres o desconocidos, etcétera, ¿sí? También se aplica en el lugar de investigación. Decíamos que desde el punto de vista que mencionaba el maestro Correa, la identificación criminalística, pues necesitamos saber, una, quién es la víctima o quién es ese cadáver en calidad de desconocido, y dos, quién estuvo en el lugar de investigación o el lugar de los hechos, quién pudo haber realizado esa actividad o ese acto delictivo. Y para esta situación, bueno, primero quizás lo podremos llevar a cabo hacia lo que es la investigación criminalística, la identificación criminalística para el lugar de investigación. Cuando se hacen levantamientos de fragmentos lofoscópicos o se hace levantamiento de algunos líquidos, fluidos corporales, perdón, ¿sí? Bueno, todo se hace levantamiento y decíamos, de pronto se solicita al especialista o regularmente cuando al criminalista se le complica por un caso especial, se solicita al especialista. Puede ser dactiloscopía o lofoscopía, genética, química, odontología. Perdón, doctor, en ese ejemplo, ¿quién hace la solicitud? ¿O a quién le compete hacer la solicitud de que yo necesito una especialidad de apoyo en ese lugar? Okay, sí. La autoridad que está encargada de la investigación. Que puede El ser Ministerio agente del MP o policía de investigación. Hay veces que el mismo perito cuando llega le dice, ok, yo soy criminalista, tengo mucho que procesar, es importante dar prioridad a esto, entonces solicite el especialista. Ok, sí es un trabajo multidisciplinario, es una coordinación importante, pero también tiene que ver mucho operativamente de qué entidad federativa es la que estamos trabajando, la que nos decían, nos ven de muchos lugares. Tiene mucho que ver. Por ejemplo, me ha tocado ir de ponente a algunos otros estados y cuando digo, es que el dactiloscopista sale al lugar de los hechos, ha habido lugares donde se pitorrean de mí, dicen, no, es que aquí el dactiloscopista no sale al lugar, o sea, no vengas de mentiroso, porque aquí ni de chiste, no sale, está en gabinete únicamente. Toma café y cuenta gallitas. Sí. No, eso sería, que acotarlo tiene que ver mucho con la necesidad de cada entidad. Por ejemplo, hay estados donde el criminalista hace todo, o sea, todo, y hablo de todo, ¿no? Fija, hace levantamiento, inclusive algunos dictámenes. Me ha tocado ver de algunos lugares donde el criminalista hace esta evaluación. Entonces tiene que ver mucho con qué lugar para ver de qué manera. Ahora, tal cual como decía el maestro, bueno, van a intervenir de acuerdo a esa necesidad. Y repito, también tiene que ver mucho con el manual operativo. Decía usted, bueno, ¿y qué hace? ¿No? Llega y a dónde lo mandan, etcétera. Bueno, también está supeditado a los manuales de procedimiento o manuales operativos de cada área. Creo que lo primero ante esa pregunta que hace es valorar la petición y valorar si lo que me está pidiendo la autoridad es viable, es factible o empata con el tipo de indicio o la identificación que quiere hacer. Nos pasaba porque nosotros que somos peritos en identificación dactiloscópica, un día me llegó un asunto y decía el Ministerio Público que identifique con qué parte le pegó el micro a la oxisa y decía, espérate, sí identificó, pero no identificó. Pero no soy vidente. Sí, no. Perdón. Así dijimos que sin balconear. No dije nombres, pues que identifique con qué parte le pegó el micro, dije. Espérenme, de que saco mi bola de cristal y ahorita le digo. O de pronto te llegan solicitudes o llamados en los que X persona solicita la identificación de una huella de pie calzado. Entonces, digo, lofoscopía, pues los que saben, y si no saben, inscríbanse con nosotros. Bueno, aquí la cuestión de la lofoscopía es el estudio de las presas presentes en la piel de fricción. Entonces, no podemos realizar una identificación de una huella de pie calzado o
de una pisada por pie calzado, o una pisada con calceta, con vestimenta, sino que tendría que ser un pie desnudo para poder obtener esos fragmentos rofoscópicos, ¿no? Entonces, de aquí también depende mucho del asesor técnico que se tenga a bien llegar la autoridad para asesorarse y poder realizar la solicitud pertinente, ¿no? Oportuna, para que no se pierda tiempo en estar pidiendo estudios que no se pueden realizar por parte de cada una de las especialidades, ¿sí? Entonces, es necesario primero conocer de las especialidades, conocer específicamente qué tipo de estudio realizamos en cada una de las áreas para poder solicitar la intervención del especialista. Entonces, no sé si quieras agregar otra, ¿no? Todo bien, Bien. maestro, todo bien. Quería Sí, mandar nada más un bueno. saludo, maestro. Sí. A Daina, por Ah, favor, sí. que nos manda saludos, Daina. Saludos. Daina, Gracias por vernos. saludos. Gracias por vernos. Perdón. Mucho gusto, Daina, por visitarnos. Aquí estamos. Vamos a seguir con los saludos. Tenemos también a Rogelio Olvera que dice, el maestro Napoleón, un excelente profesional de la identificación dactiloscópica. Muchas gracias. Felicidades. José Cruz Martínez nos dice, saludos maestro Octavio y doctor Napoleón, felicidades. Gracias, saludos. ¿No es José? ¿Quién? José Cruz Martínez, ¿no es José Sí. Cruz el negrito? José Cruz. José Cruz Martínez. ¿Sí? Me suena. José Cruz Digo, Martínez. si eres tú, negrito, saludos. Negrito, Y si no eres Y si también. no eres, saludos también. Espero no Bueno, si equivocarme. es negrito, maestro, saludos. Sí, sí. Y si no, Amigo. pues saludos, Pepe. Pues, Saludos, homónimo, seas quien saludos, sea. homónimo. Sí, a lo mejor es Un beso, seas quien Es un sea. homónimo. Es un homónimo de nosotros de aquella. Bien De confianzudo, todos modos, perdón. con todo el cariño, saludos. Saludos. Ok, ¿Qué tal si es Ok, blanquito? Macario Santibáñez nos dice, estamos pendientes, pariente. Yo creo que va a asistir al campamento. Por favor, Ah, bienvenido por favor. Macario, por acá nos Sí. vemos. Bienvenido Ok, Macario. Rogelio Olvera, saludos desde Culiacán, Sinaloa. Rogelio, saludos desde Saludos, Sinaloa. De Rogelio. Me suena el nombre de Rogelio Olvera. Espero que no sea el maestro Rogelio Olvera. Si lo es maestro Rogelio, saludos. Si es que supongo es comunidad Cleo, entonces saludos, maestro Rogelio. Saludos a todos nuestros amigos de CLEU, de CECIJUC, de todas las instituciones hermanas que nos acompañan, Totalmente. porque para nosotros es un gusto que nos acompañen de todos lados, Claro. de todos lados nos acompañan de manera nacional e internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Y producción, ¿tenemos por ahí alguna otra pregunta? retomamos la que estábamos. Sí, perdón. Pues yo me puse de acuerdo con los saludos. Sí, el Por nuestro tu culpa, Daina. salud, sí, por culpa de Daina, Por por tu culpa de culpa, Daina. Daina, Dijo, perdón. salud, Daina. Entonces, bueno, por culpa Daina. de Daina. Entonces, Bueno, retomemos. ok, cerramos, Daina, saludos. Saludos. Ok, ¿en qué estaba? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la pregunta? Ok, bueno, entonces ya habíamos comentado que dependiendo de la necesidad que se tenga de recolectar ciertos indicios, puede hacerlo el criminalista o bien el especialista. Entonces, hay que tomar en cuenta que todo debe de llevar su cadena de custodia para poder respetar y garantizar esa trazabilidad del indicio, como ya sabemos, desde su descubrimiento, aportación, etcétera, hasta el laboratorio, o en ocasiones llegan a una bodega de indicios donde al momento de que la autoridad requiere el estudio, le avisa al especialista y tiene que ir a la bodega. O, en su defecto, llega directamente al laboratorio, independientemente que sea genética, química, odontología, orofoscopía, y ahí se comienza el estudio. Bueno, se hace la recepción, se hace un registro, hay que tener bien ubicado el indicio que se va a analizar y hacer el estudio pertinente, ¿no? Podemos auxiliarnos no solamente con el análisis tradicional con los elementos básicos, ya hay sistemas automatizados, por ejemplo, en genética está el CODIS, incluso en balística está el IBIS, nosotros en rofoscopía está el AFIS, y regularmente, como les comentamos, de pronto no tenemos luz o de pronto no hay sistema por cualquier mantenimiento que hay o que se necesite, entonces tenemos que hacerlo de forma tradicional. Eso no nos va a impedir poder realizar nuestro trabajo, ¿sí? Una vez que ya se realizó el análisis, se emite el dictamen. Perdón, excelente, doctor. Yo siempre digo, el criminalista no puede tener límites. No. El investigador del delito no puede tener límites. No puede haber de que no se puede, es que ya no tengo material, es que ya no tengo luz, es que el trabajo sale adelante porque sale adelante. Sí, recuerden que está Diosito y están los criminalistas.
Pero en medio estamos nosotros. Muy humilde el comentario. Nada más para. No, es broma, es broma. Perdón, Dios. Ay, perdón, disculpe, es que... La felicidad es la felicidad. Sí, disculpe, es que la estamos pasando bastante bien aquí. No. Una pequeña broma. Continuemos, Bueno, doctor, por ¿en qué favor. estábamos otra vez? ¿En Bueno, qué estábamos? Estaba Diosito y no sé quién fue. Estábamos bueno, Recuerda que nos hizo a imagen y semejanza. sí, ¿verdad? Así es. No, de hecho, en las clases, ¿cuál es el versículo 7? Por favor. ¿Sí? Las clases de lofoscopía, la lofoscopía Sí, está sí, presente, sí. de hecho en el libro del Bach Shistá, que son 2000 años antes de la era cristiana, pero también en la Biblia, ahí, si mal no recuerdo, versículo 7, está el pasaje de Job, el cual menciona que él, refiriéndose a Dios, nos hizo a su imagen y semejanza, tanto que nos dio esa característica para que no nos olvidemos por quién fuimos creados, ¿no? Refiriéndose a los dactilogramas. También es cristiano el doctor. Muy bien. No. Gracias a Dios. Saludos a su congregación. Por favor. Que no se olviden del culto del domingo. Espero que el sacerdote de mi colonia me perdone Religioso, maestro. la penitencia que me dio el domingo. No, con todo respeto, no, bueno, y eso hay otras situaciones, refranero chino, etcétera. Bueno, pero retomemos en qué estaba. Entonces, estamos hablando de Job, capítulo 7, Versículo 7. Bueno, entonces, una vez que emitimos el dictamen, pues esperamos a que la autoridad, o avisamos a la autoridad que ya está elaborado el dictamen, se entrega el dictamen junto con el indicio y su respectiva cadena de custodia, y pues esperamos hacer llamados para una audiencia de juicio oral. Eso es por parte de una investigación criminalística en lugar de investigación. Ahora, por parte de los protocolos para identificación el protocolo para el tratamiento de identificación forense o protocolo de búsqueda e identificación de personas desaparecidas, bueno, nosotros tenemos que hacer el levantamiento de esos indicios y toda la información que se recabe se tiene que ingresar a un sistema, dependiendo de la entidad federativa, un sistema nacional, para poder tener toda la información de estos indicios o esa información del material biológico que ya se recuperó y que en el momento de que se hacen las entrevistas con los familiares y pueden proveernos de odontogramas, de algún material genético, etcétera, bueno, pues pudiera haber esa coincidencia y que se corresponda con personas que se están buscando y ese material que se recabó, se analizó y ya se tiene la información, ¿no? Ya sea genética, el identistomatograma, la técnica del doctor Arturo Zamora en relación a la estimación de edad por parte de esta ecuación de radiolucidez en estos órganos dentarios unirradiculares. Bueno, estaba anteriormente la técnica de la Mendin, en el cual este tipo de ecuación nos daba un rango de edad de más o menos aproximadamente 7 años. El doctor Zamora le establece más hacia a lo que es la población mexicana, da un rango mínimo de edad, si mal no recuerdo son 3 años, perdón, amigo, si fallo en esto. Al doctor Se le fueron las cuentas. Pero incluso ha sido tomada ya por otros países de América Latina. Sí. Entonces, esta información hace un grupo de población más cerrado para hacer esa búsqueda dependiendo de la edad de las personas que se estén buscando, ¿no? Entonces, todo esto, lo que hablábamos acerca de las investigaciones contemporáneas, antiguas, las que están por descubrirse o dar a conocer porque ya están realizando, pues nos apoyan para poder establecer ciertos parámetros en el cual vamos a aterrizar esta información en un grupo de población para poder establecer la identidad de ciertas cadáveres en calidad de desconocidos. Entonces, en breve, pues esa sería la metodología o los pasos a seguir, ¿no? Ok, perfecto. Y en ese sentido, bueno, hemos tenido toda esta charla acerca de la identificación en cuerpos, pero ¿qué pasa con la identificación en personas vivas? ¿Cómo la utilizamos? Excelente, excelente. Ok, la podemos utilizar desde dos ámbitos, ¿eh? El civil y el forense. Estamos hablando del forense. Okay. Y en el forense precisamente tiene que ver con esta necesidad desde el objetivo general y formal de la criminalística, que uno de ellos es ayudar a la autoridad competente a visualizar o entender cómo se dio ese fenómeno del delito a través de las pruebas periciales.
y el otro especialmente comprobar el nivel de participación de cada una de estas personas en un Ok. hecho que fue delito. Él sería precisamente la identificación de personas vivas, ¿no? Y el otro, en el ámbito civil, pues también, ¿no? La necesidad de saber el ciudadano mexicano que ejerza sus derechos o que, bueno, tenga igual acceso a ciertos beneficios, bueno, la necesidad de saber a quién se los vamos a dar, ¿no? A quién le concedemos estos derechos y a quién le damos estos beneficios. Entonces ahí sí tiene un apartado muy grande la identificación de personas y a últimas fechas con la utilización de tecnología o de biométricos, bueno, se está acrecentando mucho e inclusive desde el punto de vista civil el prever el robo de identidad, ¿no? Que precisamente pone en jaque a las personas, ¿por qué? Porque no les permite gozar a lo mejor en plenitud de esos derechos o acota esos derechos, ¿no? Entonces ahí, muy importante este apartado de, bueno, ¿y qué sucede con las personas vivas? Que también tiene una complicación, ¿eh? Por ejemplo, un apartado que comento yo de las personas vivas es la famosa credencial del lector. Y repito, ahí voy a vivorear un poquito, pero ¿en qué momento este Sin balconear a nadie, Sí, no, 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 maestro. sin Dale, balconear, dale, maestro. sin balconear. ¿En qué momento este documento se volvió una cédula de identificación universal cuando su objetivo no es ese? Era del objetivo de este documento es avalar la identidad de la gente que sufraga su voto. Ahorita tan de moda las elecciones y esta cuestión política, Sí. únicamente permite eso. ¿Por qué le hemos escalado a un punto de identificación universal si la Ley General de Población desde el año 74 visualiza una cédula de identidad ciudadana para el mexicano? ¿Quién la tiene? Nadie. Entonces ahí sí viene esa problemática ya que lo ponía sobre la mesa. Creo que es importante todavía afinar, cuando decíamos evolucionado en cuanto a los protocolos y la aplicación de la ley y las ciencias forenses, creo que hay que modificar de cierta manera. El pasaporte, pero el pasaporte, preguntaban, ¿y el pasaporte creo lo juega? Bueno, el pasaporte también, pero es más común utilizar la credencial de lector. El pasaporte igual es válido como una identificación y, ojo, es válido por todos los protocolos que se tuvieron que cumplir para dar la identidad de las personas. Pero el pasaporte casi nadie lo utiliza, ¿eh? La de lector, todo el mundo, ¿eh? Es No, muy universal. y aunque lo tengas, luego no lo utilizas. No lo utilizas. ¿Sí? Yo no lo tengo. Sí. Y más si no viajas, o sea, No, no no, lo y además, utilizas. creo que tiene que ver con el costo, ¿no? Porque la de lector igual es gratuita, Sí, la pierdo claro. y el pasaporte, ¿no? Tiene vigencia. Exacto. Tiene vigencia además. Entonces, ahí viene de estas modas, pero no deberíamos de hacerlo, ¿eh? Porque, por ejemplo, se supone que el acta de nacimiento igual es un documento de identidad. Y ojo, no tiene los lineamientos o parámetros para identificarnos plenamente. La CURP tampoco, es un conjunto de alfanuméricos. La cédula. Pero son Claro. vulnerables, ¿no? La cédula me pasaba, La ¿no? cédula. Me piden, extravío mi tarjeta del banco y me dicen, puede ser pasaporte, INE o Cédula. cédula. Le digo, mi cédula es de las modernas, pues ni foto trae. Y a mí me dijeron, no, cédula, yo con mi copia y pues no me quieren dar mi credencial. Igual me dijeron que cédula, aquí está mi No cédula. se parece, macho. No, esa es mi huella. Salió muy bien. Se me subió. Sí, ese es mi huella, por favor. Y entonces, sí es un tema igual muy interesante, ¿no? Y tiene que ver con la necesidad de crear lineamientos que permitan tener bases de datos que se puedan consultar, pero también que sean protegidas. Ese es el problema, ¿no? Hablábamos del INE que lo poníamos sobre la mesa y pues va uno a Tepito y compra un disco con la información. ¿Cuál quieres? ¿La actualizada? ¿Tenemos la antigua? Etcétera. Entonces es una problemática bien importante. Por eso el recelo, cuando comentaba lo de la cédula de identificación infantil, también el recelo de la ciudadanía, que tiene razón. Dice, ok, ¿cómo van los datos de mi niño? ¿Quién los resguarda, no? ¿Y quién Claro. tiene esa información? Entonces sí tiene, esta parte de la información tiene muchas vertientes, pero sí hay una necesidad de identificarnos como mexicanos, no solo en el ámbito forense, sino en el ámbito civil, y creo que tener los lineamientos y los documentos que nos permitan hacerlo plenamente, ¿no? Y con la seguridad de que pues nadie va a ser yo, ¿no? Entonces, esa es buena pregunta. Que desde los campos de estudio de la identificación, que es el civil y el forense, como dice el maestro Octavio, el civil va más encaminado hacia lo que son las empresas por parte del el checador para la asistencia, el acceso a la empresa, este tipo de biométricos que se consideran para tener ese acceso y la identificación del personal, y sobre todo en los bancos, ¿no? Por ejemplo, por ahí fui a pagar mi abono semanal y pues tuve que... no lo pagué, no lo pagué. El Tope, aquí está. Yo nunca no Dijimos que íbamos a dijimos que no iba a decir nombre. No dije nada, no, bueno, se lo cobran a la doctora. Entonces, esta situación de la necesidad
de identificación civil, pues es un poco más en relación a lo comercial, a lo empresarial, que en ocasiones cuando es solicitada o necesitada por el campo forense, pues no tenemos acceso a ello, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues del ámbito civil nos limita mucho cuando es solicitada para una cuestión pública, ¿no? Entonces, hay que hacer más trámites y aún así, pues hay ciertos protocolos o algunos reglamentos que no se permite tener acceso a dicha información. Ok, perfecto. Pues tenemos saludos de Raúl Domínguez Rendón, saludos maestro Octavio desde Morelia, Luis Zapata, saludos desde Mérida, Yucatán, Mérida, por favor, chulada, Mérida. Tierra Blanca. Sí. Cristian Alberto León Zamora, excelente ponencia a cargo de 2 eruditos en la materia, saludos. Qué amable, muchas gracias. Gracias. Por eso. Muchísimas gracias. Pues bueno, para cerrar nuestra plática de esta tarde, ¿cuál sería la importancia de la identificación forense dentro de la criminalística? Maestro, por favor. Maestro. Muy bien, como ya lo hemos mencionado, esta importancia recae principalmente, y creo que por cuestiones humanitarias, en la identificación de cadáveres en calidad de desconocidos para poder establecer la identidad de esas personas y poderles dar a esos padres, madres, hermanos, hermanas que están buscando a esa persona en calidad de desaparecida, dónde está su familiar, ¿no? Su hijo o su hija. Esperemos que venga en disminución toda esa situación de personas desaparecidas, pero bueno, la importancia primero en ese campo de personas no identificadas, cadáveres no identificados, pues es establecer la identidad de esa persona y poder regresarla de alguna manera, quizás diferentes o no en condiciones óptimas, pero a su núcleo familiar. Y segundo, pues realmente conocer quién realizó un acto delictivo o bien quién estuvo presente en el lugar donde se realizó esta actividad, pues ante la sociedad, ante la autoridad, para poder establecer cuáles son los lineamientos de reparación del daño o en el caso las penas, ¿no? Mencionábamos mucho que la dactiloscopía de pronto se vuelve algo mágico o lo vuelven mágico porque dicen, bueno, aquí hay huellas del maestro Octavio y fue el que mató al maestro Napoleón. Pero no, o sea, a lo mejor el maestro Octavio vino a visitar. ¡Qué gran ejemplo! Sí, digo, ganas no le faltan, no. No, recuerda. No, tenemos un compromiso pendiente. Ok, entonces, no porque el maestro Octavio haya estado conviviendo conmigo un tiempo y dejó sus huellas dactilares en una superficie, quiere decir que él realizó ese acto antisocial, ¿no? Ese acto delictivo, y para eso le causen o le impongan una pena. Entonces, no se trata de eso, simplemente es ubicar a las personas que estuvieran en el lugar de investigación para poder tener líneas de investigación y seguir sobre esa línea todo lo que recae más la importancia, o sea, la importancia de la identificación es, pues eso, establecer quién estuvo presente en un lugar de los hechos. Pero realmente la investigación recae más sobre las personas que están investigando el hecho, que están investigando el delito y están persiguiendo a una persona que está en calidad de imputado o de sospechoso, como quieran llamar, para poder esclarecer ese hecho. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista o desde este par de puntos de vista sería la importancia en la investigación de la identificación. Primero, para establecer la identidad de personas en calidad de desconocido que perdieron la vida, y segundo, pues establecer la ubicación de ciertas personas en un lugar de los hechos, en un lugar del hallazgo, en el lugar de investigación, o que tuvo contacto con un vehículo robado, o que tuvo contacto con un arma, etcétera, ¿no? Esto nos va a dar una línea de investigación para saber con quién tenemos que seguir esta investigación y pues establecer la responsabilidad o no responsabilidad del hecho que se esté investigando. Ok, perfecto, doctor. Nuestro. Muy bien. No, pues, igual, en conclusión, pues la importancia mucho. Es muy importante identificar en el ámbito forense, muy importante, tal cual como decía el maestro Napoleón, tanto a víctimas, tanto a victimarios, tanto a personas que delinquen, personas que no lo hacen.
la identidad de las personas fehacientemente. Entonces, si hablamos de la importancia de la identificación en la criminalística, sería mucha y muy importante, en conjunto con todas las demás, para poder pues dar esa justicia de la que hablamos, ¿no? Entonces creo que ahí cerraría yo mi participación, nada más contando que la importancia es mucha, pero no demeritando ni quitando las demás áreas de la criminalística, que por sí sola igual la identificación pues, no ayudaría en nada, entonces dándole igual la importancia a todas estas. Claro, se convierte en un todo, ¿no? Totalmente, siempre, ¿no? Para lograr el éxito en la investigación. Totalmente. Solamente estamos aportando nuestro pesito para comprar refresco. Claro. Sí, para Los 30 y tantos que cuesta ya. sí. Sí, sería- Sí, cada especialidad da su pesito, su cooperación para aportar, ¿no? claro. Maestros, ambos, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde. Y solo por último, doctor Napoleón, quisiera que nos platicara un poquito acerca del campamento forense. Por favor. Muy bien. Por favor, no se pierdan la oportunidad de acompañarnos en el campamento forense de este año, que será el sábado 24 de septiembre del año en curso, 2022, a las 18 horas, ya saben, en Acosac. Fraccionamiento residencial Acosac. Por favor, ahí están los números en pantalla para su inscripción. Lamentablemente, el año anterior, pues con la pandemia y con restricciones, no pudo abrirse con muchos lugares. En esa ocasión tampoco vamos a dar tantos lugares, así es que aprovechen. Maestro, Sí, por favor. Regístrense hoy. así es que, digo, no, sí tenemos lugares, pero son limitados. Entonces, por favor, si nos quieren acompañar, no se pierdan esta experiencia. Vamos a estar diversos especialistas, el maestro Octavio Castillo Luna, aquí Para presente. fotos y autógrafos, Para fotos por y favor, autógrafos, no se lo sí. pierdan. Para citas también. Digo, para citas, Bueno. para citas También, profesionales. no, Para sin citas problema. profesionales en el consultorio dental, también podemos establecer ahí. Ok. Sí, nos van a acompañar especialistas en genética, antropología, odontología, balística. No se pierdan, vamos a tener una dinámica con el maestro Manuel Franco para verificar lo que son las secuencias de los impactos en superficies. Por ahí van a tener la oportunidad algunas personas de hacer algunos impactos también para establecer y verificar ese tipo de fracturas radiales y concéntricas. Y bueno, también los tamales, no se los pierdan, por favor. Vamos a tener nuestro snack Moles y en la rajas. nochecita. Sí, entonces, Fogata, la vamos a fogata. pasar muy bien, diversión, conocimiento y me atrevo a decirlo con mucho gusto y con mucho orgullo, la crema innata de especialistas en investigación del delito en México, con nosotros. sí, también la mesa Natalie va a Ay, participar sí. con nosotros, la mesa Tere Durán, genetista. Por favor. Sí, dentro de lo non plus ultra estará presentes y acompañándonos por acá. ¿Están También- invitados? Claro, sí, también para fotos, autógrafos, citas, ¿no? Las Sí, citas no. son aquí. Por favor, aquí Se el lo filtro pierdan. con la doctora Clara. Sí. Sí, quienes deseen su cita, marque, aparecen los números en Sí, pantalla Por favor. para que reserven de una vez, vayamos agendando sus citas. Y aprovechen el costo de preventa. Así, Y por porque supuesto. también van a tener esa oportunidad y apartar su lugar. No se Sí, lo pueden claro. Pueden reservar su lugar con solamente 100 pesos para que no se queden fuera. Aprovechen el costo de preventa, de verdad es una gran promoción para todo lo que se ofrece de este magno evento internacional. Realmente es un costo muy, muy bajo. Y bueno, también los invitamos a que soliciten la constancia de la plática de Por este favor, día. por favor. Por favor, viene con los autógrafos de los expertos, por favor, para que lo tengan en casa, lo cuelguen. Por favor. Entonces, les va a aparecer el número en pantalla, soliciten su constancia, por favor. Y bueno, los invitamos también, vamos a tener un taller en grafoscopía, un taller presencial con el maestro Murillo. Un especialista también en la materia, los invitamos, regístrense. En la página del colegio aparece la publicación y aparece un link. Ahí le pican, se meten y quedan registrados automáticamente. El taller es sin costo alguno, también es cupo limitado, no se queden fuera. Por otro lado, también para mí es un gusto invitarlos. Vamos a aperturar para el próximo mes de julio
un diplomado en enfermería auxiliar. Para ti que quieres estudiar y convertirte en enfermera, en enfermero, el requisito mínimo es la secundaria. El diplomado tiene una duración de 1 año y bueno, de repente se nos complica estudiar en sábado o se nos complica estudiar entre semana. Nosotros aperturamos horario en domingo, entonces te invitamos, no te quedes sin estudiar, nosotros te apoyamos, regístrate, llámanos, pregunta, aquí tienes un lugar, te estamos esperando. Contamos también con licenciaturas en Derecho, en Psicología, en Pedagogía, obviamente Criminalística y Criminología, con docentes de este nivel. Gracias. Tan linda como siempre. Profe. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nuevamente, Argentinas, Proseca Argentina, que siempre nos acompaña, Perito Argentina, INCIFO, toda la comunidad INCIFO, que hoy tuvimos el gusto de tener a su director con nosotros, a la Ilustre Sociedad de Jurisconsultos México y Juris, muchísimas gracias, a Fanny, amiga, la loca poeta forense, muchísimas gracias, y al Laboratorio Bioforensis, querida amiga Tere, muchísimas gracias. Tere, saludos. Muchas gracias a todos, que pasen una excelente tarde, nos vemos en la próxima. Hasta luego, Hasta la gracias. próxima. Gracias.